Muy buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Continuando con las actividades de Aprende en Casa, estamos en la semana número 28 de las actividades de educación para el trabajo. La semana del día de hoy tiene como título, la sesión del día de hoy tiene como título Mi primer proyecto de emprendimiento. Nos toca trabajar la parte número 18. Recordemos que ya estamos en la mitad de mes de octubre, segunda semana de octubre. Bien, nosotros ya hemos empezado la semana pasada con el proceso de validación de las hipótesis de nuestro lienzo Lean Canvas, de acuerdo a nuestro proyecto de emprendimiento. Entonces, la semana pasada trabajamos lo que es el proceso de validación para el bloque número 1, segmento de cliente. Esta semana, ¿qué bloque es el siguiente para realizar el proceso de validación? Bien, nos toca el bloque número 2, que es el bloque de problemas. El día de hoy realizaremos el proceso de validación de las hipótesis del bloque número 2, problemas. En esta semana 28 continuaremos realizando el proceso de validación de hipótesis del lienzo Lean Canvas de tu proyecto de emprendimiento. ¿Qué realizaremos? Comprenderemos el proceso de validación de tus hipótesis del bloque número 2 problemas, evaluando y juzgando los resultados encontrados. ¿A través de qué? A través de la aplicación de la técnica de la entrevista y los procedimientos adecuados para reformular, si es necesario, nuestra hipótesis que hemos establecido. Bien, vamos a empezar. Recordemos, nosotros cuando trabajamos el bloque de problemas, ¿qué hipótesis o suposiciones hemos realizado o hemos hecho, hemos llenado o hemos escrito en nuestro lienzo? En el bloque de problemas, nosotros, o ustedes, mejor dicho, han redactado 3 problemas principales que ustedes quieran solucionar con la idea de tu producto o servicio o de tu negocio que quieres emprender, ¿verdad? Es decir, ustedes establecieron 3 problemas que ustedes quieran solucionar en base al producto o servicio que estaban pensando establecer. Entonces, en tu lienzo tienes rellenado 3 problemas, ¿verdad? No 1 ni 2, sino 3 problemas. Y en base a esos 3 problemas, nosotros vamos a realizar el proceso de validación del bloque correspondiente. ¿Qué es lo primero que haremos? Comprenderemos cómo vamos a realizar el proceso de validación de esas hipótesis que has colocado en el bloque de problemas. Hoy seguiremos aprendiendo cómo aplicar las técnicas correctas y estrategias para seguir desarrollando tu proyecto. Vamos a empezar haciendo la validación del bloque de problemas. Recordemos, en la hipótesis que planteaste en el bloque de problemas, has puesto problemas que has asumido como supuestos, ¿verdad? Porque recién hoy vamos a hacer válidos esos hipótesis. Lo que ahora harás es comprobar si aquellos problemas que tú has colocado en tu bloque a las personas les preocupa, ¿verdad? Porque tú has hecho una suposición y has rellenado en base a hipótesis tu bloque de problemas, suponiendo que esos problemas son lo que la gente realmente está necesitando y tú quieras solucionar. Cuando emprendemos, la mayoría de veces tenemos la tendencia a plantear soluciones a los problemas que el propio emprendedor supone. En este caso, los emprendedores son ustedes. Recuerda que los clientes pagarán por tu servicio o producto solo cuando estos solucionan sus problemas reales. Es decir, si tu producto o servicio les va a satisfacer sus necesidades, obviamente el resultado va a ser que te lo van a comprar. Sin embargo, si tú no has hecho un buen producto o servicio en base a las necesidades, no va a haber una buena venta de tu producto. Entonces tienes que tener establecido correctamente, validado tus problemas, en base a eso poder realizar el producto o servicio que tú quieres establecer para que tú generes ahí emprendimiento. ¿Ya? Entonces, para validar las hipótesis planteadas en tu lienzo, que cada uno de ustedes ya tiene, tienes que comprender el problema. ¿Ya? Si tú has
redactado 3 problemas, necesitas saber estos 3 puntos importantes para que puedas validar la hipótesis que has rellenado en tu lienzo. Como primer punto tenemos la pregunta: ¿qué alternativas de solución vienen empleando las personas para enfrentar el problema? En base a tus hipótesis te vas a aplicar estos 3 puntos importantes. Como primera tenemos: ¿qué alternativa de solución vienen empleando las personas para enfrentar el problema? Eso es como primera. Como segundo punto tenemos: ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y por último, ¿existe un problema que merece la pena solucionar? ¿Verdad? Ustedes, al realizar sus hipótesis, obviamente no lo han hecho así como que ya, porque voy a cumplir mismo. Se han analizado, han visto la realidad de su barrio, de su casa, han visto que hay necesidades, más con la coyuntura actual. En base a eso, ustedes se han basado para poder hacer su redacción de su hipótesis, redactar sus 3 problemas principales que han encontrado relacionados, claro, a tu producto o servicio que tenías la idea de emprender. Como diciendo que en base a eso yo establecí mi producto y servicio y quiero solucionar esa necesidad a mi segmento de clientes que he establecido, que establecimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, tienes que saber esos 3 puntos importantes antes de hacer la validación de tus hipótesis. Para comprender el problema, aplicaremos la técnica de la entrevista, ¿verdad? Así como trabajamos la semana pasada en la validación del bloque segmento de clientes. Aquí vamos a centrarnos entrarnos de lleno netamente a la técnica de la entrevista, pues tengamos en cuenta que tu lienzo hasta ahora está lleno de supuestos y no de realidades. Esta técnica nos servirá para aprender más sobre tu cliente y para realizar la entrevista se te sugiere seguir los siguientes consejos. Como primer consejo te dicen: prepara un guión para la entrevista. Es decir, tú debes de fijar con claridad qué cosa quieres averiguar o aprender, ¿verdad? Entrevista a personas cercanas a los que se llaman los early adopters. Nosotros no podemos todavía salir muy seguido fuera de casa, entonces tú tienes tus early adopters, que son tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, tu primo, etc. ¿Verdad? Que son personas dispuestas a compartir sus problemas y algunas soluciones que ellos piensan que serían recomendables. Tú aprenderás de ellas para mejorar tus hipótesis. Ese es el primer consejo. Como segundo consejo tenemos: empieza vendiéndoles. Trata de venderle a ellos, o por lo menos que asume un compromiso de compra futura. Es decir, ofrécele y estoy tratando de emprender esto, voy a hacer este producto, no sé si te interesa, o de repente para poder más adelante me puedas comprar, etc. Animarle a la persona, ¿no? Cuando ya tu producto esté listo para que te compren, cuando tu producto esté listo para salir al mercado. Si tú logras esto, estás por un buen camino en la validación, ya que hay personas que están valorando tu producto porque les están resolviendo sus problemas, ¿verdad? Tú has visto una necesidad, entonces en base a tus ideas te vas a ir animándole: mira, voy a hacer esto, mira que he visto, mira, se te va a hacer más fácil, te va a ayudar en esto, ¿no? Dependiendo a tu proyecto de emprendimiento que estás realizando. Como tercer consejo, tenemos: mantente atento al lenguaje corporal. Es muy importante que durante el diálogo con la persona estés atento a los gestos, al movimiento que hace, porque eso dice mucho de ellos, para ver si de repente están interesados. A veces solamente te responden por compromiso. Observa el lenguaje corporal del entrevistado, que puede ayudar a recabar información valiosa más allá de sus comentarios. Como cuarto consejo, te dicen inmediatamente después de como cuarto consejo es: anota o registra lo entrevistado. Obviamente no todo va a quedarse acá. Tú necesitas apuntar cosas importantes que has recopilado durante las entrevistas que has realizado. ¿Ya? Inmediatamente después de la entrevista, escribe en un post, en una cartulina, en una hoja, todo lo que recuerdes de la entrevista. Y organízalo. Si lo dejas para más tarde, te puedes olvidar algunos puntos valiosos. Por eso, cuando tú realices la entrevista, tenga en la mano un papel para que puedas recopilar la información que estás obteniendo. Entonces, chicos, ¿cuál es lo importante? ¿Qué me va a ayudar a mí para hacer un buen proceso de validación de mis datos? La técnica de la entrevista. Entonces, en el proceso de validación
para el bloque número 2 del problema vamos a utilizar la técnica de la entrevista. Y por eso hemos explicado 4 consejos importantes que tú debes tener en cuenta al momento de realizar el proceso de validación. Ahora, para tener mucho más claro y ver cómo vamos a aplicar estos consejos, vamos a realizar la siguiente actividad, que es la número 2, que es validar la hipótesis del bloque de problema. Y así como trabajamos la semana pasada y pasé un ejemplo, esta semana también trabajaremos en base a un ejemplo, que es el ejemplo de la ecomiel, en la que deseamos vender miel de mantequilla buena para la salud y el sistema inmunológico. Ahora, ¿qué ha colocado, si nos basamos en el ejemplo, sus problemas, la redacción, sus hipótesis? Su hipótesis dice de este ejemplo: pocos puntos de ventas conocidos, es decir, que no saben dónde comprar la miel natural que fortalecen su sistema inmunológico. Poca variedad de presentaciones y sabores, por ejemplo, un solo sabor y una presentación. Asimismo, no hay miel, mantequilla en pomos o diferentes tamaños y que sean frescos. Entonces, aquí está su redacción de hipótesis, ¿verdad? Del bloque problemas para el ejemplo de la miel de mantequilla de la empresa o de la microempresa Eco. En base a esta hipótesis vamos a aplicar nosotros la técnica de la entrevista y ver cómo vamos a realizar nosotros también la validación de nuestros datos. Partiendo de esta hipótesis que ya redacté, de la miel de mantequilla que ya tenemos de nuestro proyecto, pasaremos a trabajar el procedimiento de validación de la hipótesis del bloque problemas. ¿Qué vamos a realizar primero? Preparar preguntas para la exploración, que vamos a aplicar para la técnica de la entrevista, ¿no? Te brindamos algunos ejemplos para elaborar tus preguntas. Como punto número 1 tenemos las preguntas de entrada, que te servirán para identificar que las personas tengan los rasgos de tu segmento de clientes. Es decir, que el punto número 1, que son preguntas de entrada, yo me voy a apoyar con mi hipótesis de segmento de clientes, que ya realicé la semana pasada, ¿verdad? Ojo, no puedes hacer validar tus datos del bloque de problemas si aún no has validado los datos del bloque de segmento de clientes. Por eso hemos dicho, se trabaja en unas hipótesis. Entonces, para realizar el punto número 1 de preguntas de entrada, te servirán para identificar que las personas tengan los rasgos de tu segmento de clientes. Me apoyaré en mi, ¿verdad?, segmento de clientes validado. Y del ejemplo que estamos hablando del Ecomiel, su segmento de clientes validado dice: varones jóvenes de 20 a 40 años que suelen hacer compra en el mercado y la tienda, preocupados a fortalecer su sistema inmunológico, invierten en la compra de productos naturales con responsabilidad social, que buscan para regalar a los amigos o familiares, usan medios digitales, redes sociales, páginas web, otros y tienen ingresos mayores a 1.500 soles. Ese es el segmento de clientes validado, ya no es hipótesis. Es segmento de clientes validado, es la información correcta que ya está validada. Ahora, en base a esto, yo me voy a apoyar para realizar mis preguntas. Y aquí podemos ver las preguntas, ¿verdad? Con esa hipótesis validada del segmento de clientes que se trabajó la semana pasada, como les dije, vas a realizar preguntas relacionadas con esta hipótesis. Por ejemplo, ¿cuál es su edad? ¿Le gusta tomar en el desayuno siempre? ¿Le gusta apoyar a los apicultores? ¿Le gusta regalar dulces naturales buenos para la salud a amigos y familiares? ¿Te gustan y eres activo en las redes sociales? ¿Cuáles son tus ingresos económicos? Las preguntas de entrada van a ser relacionadas a tu segmento de clientes. Estas preguntas te ayudarán a confirmar que estás entrevistando efectivamente al perfil de las personas que constituyen tu segmento de clientes. Ojo, cuando tú realizas la validación del bloque de problemas, no vas a entrevistar a cualquier tipo de persona. Si tú ya estableciste tu segmento de clientes, tienes que regirte a eso. Si tú dices varones jóvenes de 20 a 40, las preguntas a quienes vas a realizar eso tienen que ser a varones de 20 a 40 años, no a señores de 60, 70, ni a mujeres, porque te dice varones jóvenes. Bien. Ahora, no olvides que sus preguntas tienen que estar relacionadas con la hipótesis validada. Es algo muy importante. No puedes preguntar algo que no tiene nada que ver, porque no te va a servir la información que recopiles. ¿Ya? Entonces, ese es el primer consejo.
La pregunta de entrada te apoyarás con tu segmento de clientes válida, de acuerdo a lo que tú has realizado. Este es un ejemplo. ¿Ya? Punto número 2, respecto al primer consejo. Cuenta un relato de su experiencia con relación al problema. Por ejemplo, quisiera compartirle la experiencia que queremos mejorar. Me dedico a elaborar productos a base de miel y sucede que mi vecino se ha contagiado el COVID. Él me contó que se había recuperado consumiendo remedios caseros a base de miel. ¿Verdad? Primero, pues, haces al momento de aplicar, ¿verdad? Hacer el proceso de la exploración, que es el consejo número 1. Punto número 1, preguntas de entrada. El punto número 2, contar un relato de su experiencia con relación al problema, para hacer mucho más amena la interacción con las personas, ¿verdad? Comentas un comentario, de repente la otra persona también te cuenta una experiencia y así generas un poco más de confianza. Punto número 3, el ordenamiento. Quiere decir según prioridad de los problemas para poder conocer el problema. Por ejemplo, que los clientes establezcan la prioridad de las hipótesis de problemas por la importancia que ellos les den. Tú estableciste 3 problemas, ¿verdad? Entonces, entrégale a la persona a quien estás entrevistando 3 tarjetas en papel cartulina escritas con las hipótesis iniciales que tú has realizado. Escríbelas en papelitos y le entregas a la persona que entrevistas. Entonces le dices, por favor, ordénalo según el orden que tú crees que es prioridad, que es una necesidad principal. 1, 2 y 3. ¿Verdad? Y lo van a colocar como importancia alta, importancia media, importancia baja. Pero en realidad los 3 son importantes. Pero al momento de hacer la entrevista, esta es una técnica o una estrategia que te va a ayudar mucho para poder realizar la validación de tu información. Y aquí está. 3 tarjetitas, él ha separado sus 3 problemas según el ejemplo que estamos trabajando. Pocos puntos de ventas conocidos, no hay dónde comprar. Otra tarjetita, no saben dónde comprar miel natural que fortalece su sistema inmunológico. Y por último, poca variedad de presentaciones y no hay miel de mantequilla en pomos o diferentes tamaños y que sean frescos. Entonces, le das esas tarjetas y la persona a quien tú entrevistas te lo va a ordenar. Importancia alta, media y baja. Este es el punto 3 que te está aconsejando que tú tienes que realizar. Ahora vamos con el punto número 4, que es provocar una entrevista dialogada. Preguntas para conocer el problema. Son las preguntas para verificar sobre las hipótesis del problema, para saber si verdaderamente son problemas o no lo son. Recurre a las preguntas que empiecen con palabras tales como, cuéntame por qué, qué pasó, ¿verdad? Así como el consejo de la técnica de la entrevista que trabajamos en el segmento de clientes, aquí también aplicas lo mismo. No tienen que ser preguntas directas. Por ejemplo, respecto al ejemplo que estamos trabajando, ¿cómo te sientes al no encontrar la miel de mantequilla? ¿Qué te parece la calidad de la miel que venden en el mercado central? ¿Tienes otros problemas referidos a la miel aparte de lo que estamos comentando? Son preguntas correctamente formuladas y no son preguntas directas, ¿verdad? Hay que tener tino al momento de plantearlas, para que cuando hagamos las preguntas, el entrevistado no se sienta muy agobiado con muchas preguntas, sino preguntas formuladas que generen un diálogo con el entrevistado. Ahora vamos al punto número 5, que te dice, incluye preguntas para conocer las otras alternativas que conocen y que han visitado ocasionalmente. A continuación leamos algunos ejemplos de preguntas que luego de adaptarlas para crear tus propias preguntas relacionadas con tu proyecto. Por ejemplo, cuéntame, ¿visitaste el mini market que es cerca de la casa principal de la ciudad? ¿Encontraste la miel de mantequilla en diferentes presentaciones? Cuéntame, ¿sabes o conoces otros remedios naturales buenos para el sistema inmunológico? ¿O en qué lugares compras la miel? Son preguntas, ¿no? Incluidas, como se puede decir, como alternativas, para saber dónde consigue, o de repente si lo consigue por internet, o si conoce otros remedios naturales, etc. Para poder recabar información y que te pueda ayudar mucho en esta validación de hipótesis de tu bloque de. Ahora vamos con el último punto, que es el punto número 6, que concluye buscando lograr un nuevo clic en. Termina la entrevista siempre tratando de lograr a un nuevo cliente. Por ejemplo, puedes cerrar la entrevista con estas preguntas. ¿Estaría dispuesto a comprar la miel de mantequilla natural y buena para el sistema inmunológico cuando las tengamos listas?
¿Nos podrías presentar a tus amigos que cuidan tu salud y compran productos naturales buenos para el sistema inmunológico? Son preguntas que al final van a ser con respuestas positivas que te van a generar un nuevo cliente. Es decir, con esa persona que tú has interactuado, le has compartido tus experiencias, has generado un diálogo asertivo, esa persona se va a animar a consumir lo que tú estás muy próximo a realizar, que es tu producto o servicio. Y se va a animar y de repente te va a generar, te va a dar información, te va a dar datos, etcétera, ¿verdad? Ahora, continuando. Ya vimos el punto número 1, que ya vimos el consejo número 1 y ahora que nos dio 6 puntos importantes al momento de aplicar nuestra entrevista. Ahora vamos con el consejo número 2, que es registra las respuestas. Inmediatamente después de la entrevista, dedícate a organizar los resultados mientras tienes las respuestas frescas en la memoria. Por eso les dijimos que el punto de apoyo va a ser un cuadernito donde anotes la información que estás realizando de cada entrevista, no mezclada, de cada entrevista. En una hoja escribe y luego ordena todas las respuestas de acuerdo a cada pregunta que has realizado. Datos de contacto vas a colocar en cada hoja, un correo si es que te lo dio, número de celular, dónde vive, etc. Estos datos son importantísimos porque podrás usarlos para siguientes reuniones o incluso acciones potenciales de venta cuando tu producto o servicio ya esté en el mercado. Va a ser un dato importante de contacto para que cuando ya tengas tu producto o servicio ya realizado o establecido, tú puedas mandarle la información adecuada para que te pueda hacer el contacto y te pueda hacer el consumo respectivo. ¿Ya? Ese es el consejo número 2. Y por último, aplicando el consejo número 3, análisis de validación del problema. Ya estamos llegando a la parte final, donde ya vamos a hacer la conclusión y hacer la validación de nuestra hipótesis. Analizaremos las respuestas de los problemas según prioridad y para analizar las respuestas de la exploración en el campo. Exploración en el campo quiere decir aplicar la técnica de la entrevista, hemos salido a hacer las entrevistas adecuadas. En este caso ustedes no van a salir, van a hacer la exploración del campo en su casa, con sus early adopters, que son sus familias. Ordenamiento según prioridad de los problemas. Usaremos 3 categorías cualitativas, como ya habíamos visto, ¿verdad? Repartías tus 3 problemas en hojitas a la persona entrevistada y la persona tenía que ordenarlas si era importancia alta, media o baja. Para eso las 3 categorías. Importancia alta es un problema que desean resolver, es algo que quieren y realmente les surge resolver. Importancia media es un problema pero no es urgente a resolver. Y por último tenemos la importancia baja, no representa una necesidad significativa para el cliente, ¿verdad? Esto representa tus 3 problemas. De repente al momento de hacer el ordenamiento te vas a dar cuenta que 2 de tus problemas estaban correctos y la primera que es baja no es tan importante y había uno mejor. Esto te va a ayudar bastante en el proceso de validación de tu bloque número 2. Continuando con el tercer consejo del análisis de validación del problema, vamos a aplicar lo que ya les dije, ¿verdad? Lo que hablamos aquí en las categorías cualitativas al ejemplo que estamos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, observarán las tarjetas que fueron priorizadas en orden de importancia por los clientes. Esto es una conclusión. De repente entrevistó a 5 o 10 personas y esta es la conclusión que ha llegado y lo ha armado. En la tarjeta que decía, no hay productos naturales como la miel mantequilla, que es bastante buena para el sistema inmunológico, la mayoría de los entrevistados dijo que es importancia alta. Nivel de problema alto, y lo coloco como primero. Pocos puntos de venta conocidos, no sabe dónde comprar, importancia media. Poca variedad de sabores y presentaciones, es importancia baja. Pero durante la entrevista, ¿qué ha pasado? Dice, surgió un problema nuevo que no habíamos detectado. Dice, las personas están comprando miel en tiendas en línea. Es una importancia alta. Si es alta, entonces va a reemplazar al de la importancia baja, ¿verdad? Porque pesa mucho más que la baja. Entonces la importancia se convertiría entonces como una hipótesis nueva que vas
al momento de hacer la validación. Entonces vamos a tener que reordenar nuestro bloque número 2 que hemos establecido. Pero esa es la idea del proceso de validación, chicos. El de no siempre va a ser la información adecuada, ya que nosotros nos hemos guiado de nuestras suposiciones e hipótesis. Pero si nos damos cuenta en el ejemplo, no estuvo nada mal, ¿verdad? Sí fue un problema que, sí es un problema, pero es de una importancia baja, ¿verdad? Nosotros hay que priorizar con los problemas de importancia alta. Entonces, en conclusión, después de haber realizado la aplicación, porque todos tienen que, chicos, no se vayan a confundir que son muchos pasos, profesores, demasiado, no. La técnica de la entrevista. Lo que yo estoy hablando en esta presentación son puntos a considerar, consejos importantes al momento de realizar tu entrevista, estrategias, técnicas que tú vas a realizar, aplicar cuando interactúas con la persona, porque eso te va a ayudar a encontrar información adecuada, recopilar información verídica que te va a ayudar mucho en el proceso de validación. Entonces, llegamos a la conclusión, ¿verdad? Este es el ejemplo de la miel de mantequilla que estamos trabajando. En la hipótesis inicial colocó pocos puntos de venta conocidos, poca variedad de presentaciones y no hay productos naturales como la miel de mantequilla. Entonces, al validar la hipótesis, se pudo dar cuenta que solo había 2 hipótesis correctas, ¿verdad? No hay productos naturales con la miel de mantequilla y pocos puntos de venta conocidos. Es decir, no hay donde comprar las personas. Están comprando ropa deportiva en donde. Entonces, si vemos esta conclusión, ¿verdad? Vemos esta conclusión, vamos a la redacción de nuestra hipótesis y vamos a hacer una comparación. ¿Cuál fue el resultado de nuestra validación? La hipótesis inicial que había redactado, como leímos al inicio, al momento de trabajar esta validación, te decía, pocos puntos de ventas conocidos, es decir, que no saben dónde comprar la miel natural que fortalece su sistema inmunológico, poca variedad de presentaciones y sabores, por ejemplo, un solo sabor y una presentación. Asimismo, no hay miel de mantequilla en pomos de diferentes tamaños y que sean frescos. Y la hipótesis validada, que ya está correctamente redactada, no hay productos naturales como la miel de mantequilla, que es bastante bueno para el sistema inmunológico, y pocos puntos de venta conocidos. Es decir, no hay donde comprar no hay donde comprar. Las personas están comprando en tiendas en línea, ¿verdad? Entonces, ha validado o no su hipótesis. Hipótesis inicial tenía un contenido diferente, vio que de los 3 problemas que puso, solo 2 nada más eran válidos. Entonces, en la hipótesis validada ha cambiado, ¿verdad? La relación. Aumentó el problema nuevo que había encontrado, porque era una importancia alta, y la importancia baja, que era un problema que estaba en el bloque de problemas ya redactado, lo tuvo que desechar, porque solamente en tu bloque y tu lienzo te piden 3 problemas, nada más. Ahora, con el resultado, que es ya la hipótesis validada, escribe en tu cartulina o post-it la hipótesis validada y reemplaza la anterior hipótesis de tu lienzo link Canvas. Recuerden que les di las opciones la semana pasada. O continúas trabajando en tu lienzo mismo, o realizas otro lienzo, donde ya coloques ya más bonito, todo ordenado, tu hipótesis ya validada, rellenadito, todo. ¿No? Es una de las 2 opciones que tú puedes optar por realizar. ¿Ya? Tienes que rellenar tú. Y por último, chicos, recordar, seguir los 3 puntos importantes que hemos mencionado el día de hoy, y lo importante que es el proceso de validación del bloque número 2 del problema es la técnica de la entrevista. Aplicar la técnica de la entrevista adecuadamente con los consejos, con los 6 puntos que hemos trabajado, y guiarse del ejemplo al momento de realizar las actividades que se les ha enviado a cada uno de ustedes. Entonces, con esto estamos terminando el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado el tema. Nos vemos la otra semana, nos vemos la siguiente clase con la semana número 29 y con el bloque que nos toca continuar.